Los años 60 son un grito emotivo, feroz, psicodélico. Como nunca antes, el mundo estuvo a las puertas de una revolución total. Cada uno, a su manera, proponía crear una sociedad nueva, un hombre nuevo. Existía la absoluta certeza de que era posible cambiar al mundo. Bastaba ser joven. Recuerdo algunas consignas de la época. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Prohibido prohibir. Revolución en libertad, revolución de las flores, revolución socialista, universidad para todos. Sobre esos jóvenes trata esta serie que hemos titulado La Generación Rebelde. Los invitamos a recorrer durante 4 semanas esta década fascinante, década que cambió el mundo de distintas maneras, maneras que aún tratamos de comprender. Bueno, sin pretensiones de objetividad histórica, muchas cosas quedarán fuera, otras serán tratadas con menos rigor del que tal vez merecen. Lo que nos interesa es revivir la intensidad de esa época, estimular las preguntas y los recuerdos que nos permitan entender mejor ese tiempo, maravilloso para unos y terrible para otros. Ese me gusta. Década de los años 60, grandes figuras patriarcales como Eisenhower, De Gaulle, Khrushchev. Ellos representan la vieja generación triunfante de la Segunda Guerra Mundial, que reordenó el mundo en 2 bloques, comunismo y capitalismo. La bipolaridad, el término de la guerra, hace que el mundo se divida en 2 bloques claramente. El bloque, ¿no es cierto?, que proyecta el marxismo, con una visión global, excluyente, y el bloque del mundo occidental democrático. Los países desarrollados, tanto del este como del oeste, prosperidad. El hombre recupera la confianza perdida durante la Segunda Guerra Mundial. Es la década de las grandes utopías. Nunca el hombre había creído tanto. Socialistas y capitalistas tienen fe ciega en las bondades de sus sistemas. John Kennedy declara que nada ni nadie podrá oponerse al triunfo de la libertad. Nikita Khrushchev responde que no existe ninguna fuerza en el mundo capaz de interrumpir el camino del comunismo. El 12 de abril de 1961, el joven oficial de 20 se convierte en el primer hombre que viaja por el espacio. Es una clara demostración del poder tecnológico soviético. Mientras se desarrollan los inicios de la carrera espacial, en el mismo año de 1961, los soviéticos levantan la muralla de Berlín. Este largo muro que divide la ciudad de Berlín se transforma desde entonces en el símbolo de la Guerra Fría. Es la división entre el mundo comunista y el mundo libre. En los primeros 12 meses mueren 41 personas. Los adultos aún tienen fresca en su memoria imágenes de la Segunda Guerra Mundial y viven con permanente temor. Esos 2 sueños entran en contradicción, entran en enfrentamientos, entran en guerras reales y entran en guerras simuladas o soterradas, en guerras frías y en guerras calientes. Y en Chile se produce lo mismo. Si aquí hay una crisis ideológica la que se plantea, es la crisis ideológica que después en Chile, esto culmina en la popular. Aquí había un o nosotros o ustedes. Y ese nosotros o ustedes en el fondo es una expresión patética de lo que ocurre en el mundo. La Guerra Fría obliga a elegir entre buenos y malos. El mundo baila en la cuerda floja, al borde de la primera guerra nuclear, que sería, por cierto, la última. El equilibrio se mantiene gracias a 2 botones, el otro en la Casa Blanca. El momento más crítico de esta confrontación se vive en 1962, con la llamada crisis de los misiles. Nunca antes ni después, el mundo estuvo más cerca de la Tercera Guerra Mundial. La Unión Soviética instala misiles nucleares en la Cuba de Fidel. Un avión espía norteamericano es derribado.
Kennedy ordena la retirada de los cohetes soviéticos y de los barcos que los cargan, de ópticas represalias. El mundo vive horas de incertidumbre, esperando la reacción soviética. Finalmente, Khrushchev acepta retirar los cohetes mientras se garantice que Cuba no será invadida. Era el espíritu del siglo el que llevaba a estas confrontaciones, que a su vez era un mundo confrontacional, porque al fascismo se oponía el totalitarismo, pero también surgía fascismo por el terror de las derechas al comunismo. Y el comunismo se totalizaba, así podemos decir, porque exigía este monstruo expansionista, agresivo, que era el fascismo. Una cosa va produciendo otra. La verdad es que el mundo estaba loco. En un mundo ordenado así, dividido por la Guerra Fría, la juventud no tenía espacio, ni menos la posibilidad de expresar su opinión. No le quedaba otra alternativa que seguir el mismo camino de sus padres. Uno crecía a imagen y semejanza de los adultos. Se leían sus revistas, se escuchaba su música, se usaba su ropa. Los que no estudiaban en el liceo lo hacían en colegios eclesiales. Elvis Presley es el primero en romper con el mundo convencional, cuadrado de la generación de los padres de esa época. Sus contorsiones dejan atrás a las orquestas tropicales y a las fiestas de salones. Se inicia la rebeldía, el camino propio de los jóvenes. Well, baby, if I made you mad, your baby leaves you, and you got a tale to tell. Well, just take a walk down on the street too. Number 47 said to me, you were the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on into the jail and rock with me. Everybody, let's rock. Everybody knows everybody. Put dance to the jail and rock. Los jóvenes tienen necesidad de salir un poco del romanticismo. Estábamos en la época de Gatica, la época de Leo Marini, y se produjo en todos los países una revolución cultural expresada en los jóvenes en un movimiento intrínsecamente de avanzada musical. Flying on the beat, set on flight control, radio tuned to rock and roll. This race is great balls of fire. Ready to rock and roll. Going to the corner, pick up the sweetie pie. She's a rock and roll baby, she's the apple of my eye. Ready, said I'm ready. Yeah. 'Cause there's no like a slow twisting wheel. Yeah, a little crazy motion is all you need. Long tall Sally, she's a piece of guy. Everything that Arkansas need, oh baby. Yeah, baby. So young and you're so old. This, my darling, I've been told. I don't care just what they say, 'cause forever I will pray. You and I will be as free as the birds up in the tree. Stay by me, Diana. Aquí en nuestro país sucedió un hecho muy pintoresco. En esos tiempos era director artístico de la RCA, el sello para el que grababa Elvis Presley, Don Roy, Rodrigo Martínez. Le dijeron que tenía que sacar a Elvis Presley y él decía que no, que esa no era música y que él no iba nunca a editar en este país a un no cantante como el señor Presley. Rock and roll has got to go, and go it does. That's the best way I know to get rid of it. Burn my house, steal
my car. Great job. Do anything that you want to do. Hey, oh, my shoes. No obstante la cerrada oposición de las generaciones mayores, Elvis Presley y el rock and roll se impusieron en todo el mundo y también en Chile. No tardaron en surgir legiones de imitadores. Nuestra inspiración obviamente eran las películas, y nosotros veíamos las películas, nace una estrella, ¿eh? Entonces el manager me dice, hey man, you say got down baby, I want rock, I want you baby, son. Y típico lo que hicimos, lo imitamos al pie de la letra. I got a woman here, she can be. I got a woman here, she can be. Number 47, that's number 3. We're using Dilbert FNC. Show me louder with company. I'll do the J-Light rock with me. Let's rock, let's rock. Well, everybody in the wholesale block, well, they sometimes I think she's almost beat me. Teatro Baquedano, me acuerdo. Rock Around the Clock, la película, todo el mundo quedaba así. En los primeros 20 minutos no cachaban ni una como se hizo hoy en día. De repente, a la media hora, estaban la gente en el escenario bailando, una euforia total. Yo salí, todos nos creíamos Elvis Presley, Bill Haley, todos nos creíamos rockeros, todos buscábamos blues. Yo tuve un manager, Luciano Galleguillo, que era el hombre, un pugilista, pero un gallo muy capo. Entonces el tipo dijo, mira, Peter, yo estaba cantando en la Radio Pacífico, y me dijo, mira, yo voy a ser el Coronel Parker de Chile y tú eres Elvis Presley. Yo dije, ¿de quién me está hablando? Yo tenía 14 años. Vamos a hablar con tu papá. Ya, firmemos contrato. Mira, yo un 40%, tú 60%. Aquí, acá, yo te... Hizo promoción, hizo marketing, contratada de colegio, de liceo, 200 niñas en la primera fila de un teatro. Actuamos, llevaba la prensa, decía, en tal momento se desmayan, en tal momento suben las 100 arriba, le rajan la camisa, mira todo, y salían los diarios, la euforia, era todo un marketing. Ahí surge la nueva ola, en realidad los primeros en grabar, después viene Pat Henry y su Diablos Azules, después están los Car Twins, y en general vemos una primera, digamos, ante-nueva ola, diría. O sea, era un círculo que ya estábamos caminando underground, un pequeño ruido, pero lanzarse al disco no existía. Ni una compañía ni un sello te iban a grabar a ti. Decían, no, pues, ¿cómo? Yo ahora, después de años, yo escuché un disco y dije, ¿y qué es lo que estoy diciendo ahora que entiendo? Porque me pega, I wanna get down laying in baby shit, I'm on fire, old man. Yo no sé, era fonética. Camilo Fernández me agarraba a mí y me decía, mira, Peter, graba este disco, ya te lo pagas, apréndelo. Something happened to this heart of mine. When I saw... Y de repente yo no tenía idea de lo que estaba cantando, pero ponía cara inspirado y era fonética. Yo simplemente, al igual que todos, grababa temas en inglés, temas de twist. Se me llegó a llamar el rey del twist. Esa época pasó hasta el set. Empezamos a grabar estos temas castellanos. De casualidad, grabé este tema castellano, fíjate. Lo grabé al reverso de un tema inglés, el Pena Juveniles. Lo puse a la fuerza y vendió más de 250.000 copias. No era necesario inventar nombres en inglés. Empezaron a aparecer con sus nombres algunos cantantes como Gloria Benavides, a quien le produje Norman, La Gotita de las películas tristes, y los tres fueron grandes éxitos y ya quedó establecido el nombre de Gloria Benavides. A Calducho, Radio Portales, llegó Fresia Soto, con quien tuve la oportunidad de grabar. Ella cantaba imitando a Brenda Lee, y su primer éxito fue en inglés, pero ya con su nombre de Fresia Soto. Y posteriormente grabó en castellano canciones como Corazón de Melón y La Bamba, que la identificaban plenamente a la juventud con el idioma. Tuve la oportunidad el año 62 de hacer grabar a los Ramblers, el rock del mundial inglés. El rock del mundial fue el primer gran rock en castellano
que impactó, siendo un rock chileno original. Es una fiesta universal del deporte del balón, como consigna general, celebrando nuestros triunfos, bailaremos rock and roll. La gente por la radio escuchaba, tú llegabas a la provincia, un lugar, te esperaban en el aeropuerto, la gente, por tocarte, decían, oh, era otro cuento. Del 62 para adelante yo creo que se producen las ventas de discos más grandes que se han producido en Chile en todos los tiempos. Los jóvenes empapelan sus piezas con afiches de las revistas Ritmo y Rincón Juvenil. Las jovencitas enloquecen con los fan clubs, mejor aún si salen sorteadas para una 11 con su cantante preferido. Todo sería con la revista Ritmo, pero era... Y también hacían funciones de los días domingos en la mañana, que iban los cantantes y regalaban premios. Bien quieta en términos de juntarse con sus ídolos y no sabían cómo. Entonces nosotros organizamos los té y de ahí nacieron los fan clubs. Primero eran té de lectoras de Rincón Juvenil con los artistas más importantes y de pronto nace el fan club, o sea, se crea un fan club. Yo te diría que nosotros contribuimos a crear estrellas, y bastante, porque el Pollo Fuente nació al alero de Rincón Juvenil. O sea, fue, digamos, muy, pero muy importante, porque era un mocosito, chico, que salía de una gira, volvía y las cabras se vestían de amarillo. Miles de mocosas al aeropuerto a buscarlo, y pensaban un poco por nosotros. Pompones, vestidos, lienzo, y las caras se desmayaban por el Pollo Fuente. O sea, lejos era el lío más grande. Vivimos toda una experiencia que no han vivido los jóvenes, a lo mejor de la década del 70 o del 80 o de la que estamos viviendo. Nosotros nos tocó, nos esforzamos muchísimo en la época en que había que hacer giras en una micro pegándote con un fierro toda la noche para llegar ahí y cantar en un lugar casi sin maquillaje, sin cambio de ropa, hacer 3 funciones diarias en giras de 30 a 40 días con audio que no era el mejor, con iluminación. Había que esforzarse mucho para que la gente pudiera centrar su atención en uno. Y a la larga uno se da cuenta que es un bagaje importante que me ha hecho sobrevivir. Esa época fue tan grande para los... Qué buena pregunta. Fue tan grande para los intérpretes nacionales, fue tan pletórica en aplausos, tan pletórica en público, que muchos de nosotros creyó que nunca se iba a acabar. Pero como todos sabemos, nada es para siempre. Espérenos, ya volvemos. Obviamente la formación de la generación de los 60, otro fenómeno que tendrá una influencia decisiva es la Revolución Cubana. En crear la sociedad socialista y el hombre. Hay una consigna que es la lucha por el 6º grado. Pero acuérdense, recuérdenlo bien, que dentro de unos años, no vamos a decir qué año, pero dentro de unos años, el que tenga 6º grado, nada más, será analfabeto. Yo me dejé barba, siendo un militante del Partido Democrático, me dejé barba, usaba boina, el Che Guevara. Sí, aquí hubo una suerte, uno creía en el ideal del Che Guevara más que de Fidel Castro. Tenía admiración por el Che Guevara, entre que era este hombre que se atrevió a romper con todo por la justicia, una cosa
sea, que era motivador. Y por otra parte que era tan buen mozo, porque uno, la mezcla de Lola, de tener un póster del Che Guevara en la pieza, pero junto a Robert Kennedy, que también era buen mozo, entonces era la confusión. Yo creo que había este encanto como de pensar que aquí había una generación nueva que se hacía cargo del mundo y que lo iba a cambiar todo. Nos miraban con cierta simpatía. El año 59, cuando entra, yo la verdad que los miré con una expresión diferente de lo que yo hoy día puedo visualizar o lo que ayer hoy día lo puedo visualizar. Completamente diferente. Para mí era la expresión de la libertad, que también se está expresando cuando bajan, ¿no es cierto?, de la montaña, ahí toman el cuartel Moncada. Es una expresión diferente. Entonces yo me sentía de alguna manera identificado, pero me duró muy poco el sueño, como siempre duran muy poco los sueños. Había una doble lectura, diría yo. Por una parte había un romanticismo, un jugarse por algo que uno admiraba. En nuestro grupo eran pocos los que tenían esa fuerza, esa entrega, esa mística. Y uno siempre decía, ¿por qué, por ejemplo, despierta tanto entusiasmo en la gente joven? En nuestra gente, en grupos de izquierda principalmente, pero ¿cómo genera eso? Nosotros no lo podíamos hacer. Y teníamos en ese sentido una secreta envidia. Pero por otro lado, nosotros en la medida que íbamos conociendo la realidad de la Revolución Cubana, le teníamos un profundo repudio, un profundo rechazo, porque advertíamos ahí la hipocresía, la violencia, la mentira entronizada, la manipulación de la gente, en fin, todos los defectos, todos los vicios de las revoluciones marxistas. Y con entera confianza. Soy marxista-leninista y seré marxista-leninista. Con la transformación de Fidel en marxista-leninista, se rompe el equilibrio entre las grandes potencias. En 1961, Estados Unidos impone el bloqueo comercial de la isla. El presidente Alessandri apoya a Castro en las Naciones Unidas. El 17 de abril de 1961 se produce la invasión de Bahía Cochinos, un intento desesperado de la CIA por derrocar a Fidel Castro. La invasión termina siendo Estados Unidos y una nueva victoria para los revolucionarios. Durante toda la década, Cuba será para muchos la muestra palpable de que es posible generar un cambio radical, que es posible combatir al imperialismo. Para otros, en cambio, significará el comienzo de la violencia en América Latina y del avance sostenido del comunismo. El sueño solo es posible en aquel momento para muchos a través de la mano. Y este es el sueño que lo abrazan muchos jóvenes. Y es una cosa muy curiosa porque en definitiva no había otra expresión. La libertad se expresaba a través de la violencia, o sea, a través de la antilibertad. Y había una conciencia de que las cosas se podían cambiar y una esperanza de que bastaba con racionalizar las cosas, ¿entiendes? Organizarse, pensar el asunto un poco mejor para que todo fuera realmente mejor. Es una idea del siglo de las luces de la Ilustración, la idea del progreso, la idea de que el hombre a través de la ciencia y la tecnología puede dominar la naturaleza y gobernar la historia, dirigir la historia, orientar la historia. Esa idea, esa nueva visión surgida en el siglo XVIII, en el siglo de las luces, como le decía, alcanza su clímax, su momento más en los años 50, en los años 60, donde ha triunfado el proyecto comunista histórico en la Unión Soviética, en India, en China, en África, y donde se piensa de que el hombre puede construir
igual que se construye un edificio, una nueva sociedad y un nuevo hombre. A escasos kilómetros de Cuba, otro personaje clave llega al poder. John Fitzgerald, el presidente más joven de la historia de los Estados Unidos, apoyado por quienes en su país quieren cambios. Norman Mailer señala que Kennedy encarna el sueño romántico que América tiene de sí misma. No pregunten qué puede hacer este país por ustedes, sino qué harán ustedes por él, proclama en su campaña. En Chile, Kennedy impulsa la Alianza para el Progreso como fórmula para detenarios que surgían en América Latina. Yo creo que Kennedy también encarnaba algo nuevo en Estados Unidos. Un presidente joven, una mirada hacia Latinoamérica distinta, todo lo que era la Alianza para el Progreso, criticada desde otros sectores, pero sin duda era una mirada distinta. Era una mirada más inteligente hacia América Latina de los norteamericanos. Los 60 fueron capaces de dimensión universal, de impacto universal, muy marcados por la cosa de la generación. La revolución cubana encabezada por un hombre joven. El presidente Kennedy y la nueva frontera, en su discurso decía: la antorcha pasaba a una nueva generación de norteamericanos. Ambos, Castro y Kennedy, representan en distinta forma el liderazgo joven, optimista, de dos sistemas opuestos, que viven su década más gloriosa. La revolución cubana y el rock and roll determinan el comienzo de la década e inspiran a toda la generación de los 60. Sin embargo, a pesar de la influencia que tienen estos dos fenómenos, Chile sigue siendo un país pequeño, aislado, provinciano. La modernidad son las pilas, el gas licuado, la vacuna contra el sarampión, el escudo que reemplaza al peso y un enorme computador en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. Pero algo de suceder. En 1962, Chile será remecido por un terremoto muy distinto. Ese año estaremos a solo minutos de ser los mejores del mundo. El Mundial del 62 es una fiesta universal del deporte del balón general. Celebrando nuestros triunfos, cantaremos rock and roll, nos invade la alegría y de todo corazón agradecemos a quienes nos brindaron la ocasión y dispuestos a la lucha estaremos en acción. El momento más emocionante del Mundial del 62 para mí fue haber hecho el primer gol aquí en el Estadio Nacional. Y después a él ganó yo y ya los clasificado como el tercero del mundo. Con la Unión Soviética, sí, fue una sorpresa, porque llegamos a Arica, era un equipo que estaba para ser campeón, él venía a ser campeón del 62, y tuvimos la suerte de que el primer gol lo hicimos muy temprano, y fue un tiro libre que hice yo, y eso nos dio la confianza en Arica, y creo que después del gol del Aire Rojo, que está descansa, vino el triunfo nuestro, que fue muy favorable para jugar el tercer lugar. En todos lados, en todas partes, la gente gritaba en las calles. Después vimos en blanco y negro la televisión y en todas partes, incluso en Antofagasta tuvimos que bajar porque nos parábamos en Antofagasta, pero se pedía que bajara la selección. Después de la victoria sobre Rusia, el minuto más emocionante en el partido contra Italia es el combo propinado por un chileno a un jugador italiano. Y aquí en el 62 estábamos en esta misma cancha donde estamos ahora, en una jugada que vino por la orilla, tenía mucho la pelota y la retuve en el palo del córner. Me retuve la pelota yo y David me pegó un puntapié por detrás y me botó. Caí sentado yo y la pelota me quedó en las piernas y ahí empezó a pegarme patadas iguales. Bueno, mi reacción
que es un poco fuerte mía, me paré yo y le pegué un combo. Y él cayó. Entonces ahí vino el árbitro y no lo echó a ninguno de los dos para afuera. Lo único que dijo de que la próxima vez cualquiera de los dos que para una batalla se iba para afuera. Y la pegó él primero y se fue al tiro para afuera. Una vez finalizado el Mundial, son héroes nacionales. Del Logo Mundial del 62 era en Inglaterra lo único que se sabía de Chile. La gente nunca había oído hablar de Chile. Supo a propósito del fútbol que existía este país. El Mundial de Fútbol nos hizo conocidos en el mundo entero, pero además llegó la televisión. Y Chile ingresa así a la era de las comunicaciones. Podríamos decir que es el inicio de nuestra revolución de las comunicaciones. Aquí el Estadio Nacional es fuera del estadio, estaban puestos en los postes por ahí, en ciertas partes hay en puestos de televisión y la gente miraba ahí, la gente que no pudo entrar al estadio. Yo creo que fue muy bonito, muy importante lo que se hizo con haber colocado televisores en distintas partes del país, donde la gente se agrupaba y no se agrupaban 20, eran 300, 500, incluso por lo menos, ya que no podían haber venido al estadio, ver los partidos por la televisión. La televisión llegó aquí en 1955 por primera vez. La trajo el general Juan Domingo Perón. Mandó su camión de exteriores, instaló unos monitores en 8 puntos estratégicos de Santiago. Raúl Mata fue uno de los presentadores y Lucho Navarro fue uno de los artistas que actuaron ese día. Yo he visto televisión en los monitores en blanco y negro, que a mí me parecía como cine, ¿no? En un monitor que está en Matías Cousiño con Moneda. Ahí fue el lugar donde por primera vez yo vi televisión. La gente ni lo entendía, creía que era un cine más chico nomás. En Chile la televisión entró con el Mundial de Fútbol del 62. Antes, por voluntad política, la televisión no había sido abierta como fenómeno de masas. Este país podría haberla tenido 10 años antes. A pesar que la televisión lleva algunos años desarrollándose en las universidades, los gobiernos nunca han querido masificarla. Temen que sea una mala influencia para el carácter de los chilenos. Las esferas de gobierno en esa época, en la época del gobierno de don Jorge Alessandri, temía que la televisión se convirtiera en un elemento pernicioso en la sociedad. Y por lo tanto, la tesis que prevalecía era que la televisión debería ser muy controlada por una parte y ojalá no existente, que Chile pudiera librarse de este flagelo de la televisión. Mantener primero bajo control universitario. Esa fue la primera gran decisión de los formuladores de decisiones de los años 50 y comienzo de los 60. La televisión en Chile no fue un fenómeno comercial, se pensó que era pernicioso, que quedara expuesto a los intereses comerciales y se quiso reservar como un ámbito universitario para convertirlo en un instrumento de cultura, para regular sus efectos. La televisión es casi un juego. Equipos artesanales, técnicos que aprenden de la práctica. Los programas nacen y mueren en pocas semanas. Fuimos al Parque Cousiño, en ese tiempo no era O'Higgins todavía transmitir, y mientras yo transmitía en vivo, estaba en la laguna, pero el cable cayó al agua y daba una tremenda corriente. Yo lo peloteaba de un lado a otro, no podía cortar, me estaba dando la corriente en las dos manos. O sea, era toda una televisión como de juego. Se transmitían casi siempre programas en vivo, algunos programas universitarios, algún programa deportivo. Se empezó a hacer algún show el domingo, canciones. Se hacía programas de música chilena. Benjamín Maquena de Los Quincheros tenía un programa de música chilena. Vino un famoso cantante argentino a cantar, todo era en vivo. Y entonces le pusieron lavalier, un micrófono de corbata, y le tiraron un background equivocado, o sea, la música equivocada. Y entonces él, que tampoco tenía experiencia en televisión, decía, ¡ese no! Pensando que nadie lo todo lo que él decía por el micrófono. La influencia de la televisión es lenta. Durante mucho tiempo, el cine y la radio continúan dominando en los hogares. La universidad, las universidades, teniendo este monopolio de la televisión protegida por el Estado, con un Estado que no estaba interesado en que la televisión se desarrollara en el sector privado, tendía a que fuera una televisión cultural o culturosa. Habían unos programas culturales impuestos que por el sistema tenía una votación altísima. Porque cuando uno golpeaba una puerta y le preguntaba, ¿qué programa ve usted? Él decía, suponte, la música de Bach.
Él se aprendía los nombres, pero no lo veía. No obstante lo rudimentaria que era, ya en esta época se advierten los primeros efectos de la televisión, que luego, gracias al satélite y a la tecnología, cambiará el aspecto del país. Yo incorporé a la televisión al juego. Pareciera una cosa demagógica, pero así es. El primer actor, Bart. El primer actor era el maestro carpintero, o el tipo que vendía maní, o los pescadores de alguna caleta, y ellos no habían estado incorporados en la televisión. Los 60 y los 70 son años muy signados por la estética del rock, los discos, pero también la televisión. Es una generación que ya tiene el horizonte electrónico a su alcance. Digamos, está la cordillera de los Andes, están los sauces, pero están también los medios metidos en nuestra habitación. Entonces creo que el mundo se nos achica mucho y curiosamente, siendo muy provincianos, al mismo tiempo éramos tremendamente cosmopolitas. Y yo creo que este carácter cosmopolita viene por la música. Los discos, el cine, las revistas y este recién llegado a la televisión comienzan a sacudirnos de nuestro letargo provinciano y a meternos para bien o para mal en el mundo moderno. Es en este contexto que aparece un grupo que va a revolucionar, que va a diseñar, a marcar a toda una generación. Son los Beatles. El primer disco de los Beatles llega en las maletas de quienes vuelven de Europa. Costó un poco que entraran porque venía saliendo como de toda esta onda de los cantantes americanos, como la época de los Platters, de los Cuatro Aces, qué sé yo, de toda esta gente. Y al principio era un poco como rechazar un poco esta música. Al principio no me llamó mayormente la atención, incluso a todos nosotros como grupo, ahora te hablo, nunca no nos llamó la atención, no sentimos ninguna atracción inmediata. Los Beatles, con su nuevo estilo, mataron la nueva ola, pero surge la nueva canción chilena, y no era extraño ver en los rankings de ventas y popularidad, en primer lugar, Arriba en la Cordillera, con Patricio Mans, segundo lugar, 8 días, tercer lugar, Juan Payé con los 4 cuartos. Aprendimos harto inglés con las canciones, con los Beatles. Esa fue la locura. Teníamos una profesora jefe de inglés que le encantaban los Beatles, entonces nos pasaba las canciones. Los Beatles fueron muy marcadores en nosotros. Yo creo que el símbolo de un cambio generacional, de una generación nueva con idealismo que hacía las cosas diferentes. Y recién en Londres, el año 70, fue la primera vez que yo agarré los audífonos con la Reeboks que tenía y grabé Abbey Road y me senté así con la chimenea en mi apartamento y puse a escuchar lo que eran los Beatles. Y de Abbey Road recién me fui para atrás. Sgt. Pepper y todo el resto para atrás. Y recién me di cuenta lo que yo en ese momento había perdido. Los Beatles son una forma de protesta de un mundo juvenil frustrado, limitado por la vieja moral victoriana. Los Beatles levantan una nueva forma de ser joven, creen en la diversión y se atreven a romper esquemas.
El disco I Want to Hold Your Hand vende 1 millón de copias en solo 3 tiempos. También en Inglaterra, Mary Quant lanza la minifalda. Por primera vez, las jovencitas ya no tienen que vestirse como sus madres. En nuestro país, la mini llega junto con el bikini. El obispo Emilio Tagle prohíbe usarlo en su arquidiócesis. Bueno, el bikini estaba prohibido, pero lo más divertido era que estaba prohibido solamente en la costa de Valparaíso, porque el obispo Tagle había, digamos, excomulgado a todas las mujeres que usaran bikini en Payar. Entonces tú podías usar bikini si ibas a una playa que no estuviera en esta circunscripción. Entonces era muy absurdo, porque realmente tú, digamos, usabas bikini en una zona y no eras excomulgada, y usabas en otra y eras excomulgada. Él se ha limitado a recordarle a cada mujer que es una viva imagen de la Santísima Virgen María y que lo que le corresponde a la mujer es ayudar al varón a crecer en la santidad, en la pureza, en el respeto, en la fidelidad. Y en consecuencia lo que ha hecho don Emilio Tagle es pedir viva de acuerdo a su realidad de santuario. Yo me acuerdo cuando me regalaron el primer bikini, yo me lo puse en el río, en el campo, donde estaba segura que nadie me iba a ver, porque el obispo Tagle lo había prohibido. Entonces me costó mucho imaginarme que ponerse bikini en público no era un pecado. Los Beatles llegaron a nuestros hogares. El bikini nos escandalizaba en las playas, la minifalda en las... Y la píldora anticonceptiva, de la que hablaremos más adelante, alteraba por completo las relaciones entre los sexos. En 1963 se producen 2 hechos que quedarán imborrablemente grabados en nuestra memoria. Uno es el suicidio de una de las mujeres más lindas del cine, una gran estrella, Marilyn Monroe. El otro es uno de esos hechos que le dan un giro, un vuelco a la historia. Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy at 1 p.m. Central Standard Time, 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago. En Dallas, Estados Unidos, el presidente Kennedy es asesinado. La muerte de Kennedy y la Monroe representan el comienzo del fin del sueño americano. Reafirma que la violencia será la clave de la década. Tremendo impacto no solo en Estados Unidos, sino que en el mundo. Venía a demostrar los primeros signos de violencia y de agresión política en nuestro continente. El asesinato de Kennedy fue algo extraordinariamente grande para los americanos. Y la prueba de eso está en que si uno le pregunta a los americanos qué es lo que estaban haciendo el día que mataron a Kennedy, le pueden dar un clarísimo relato de cómo supieron esta noticia. Y de repente se produce este momento en que se paraliza todo el tránsito de Estados Unidos. Se paran en las calles y la gente se baja y se toma la cabeza a 2 manos. Eso tronchó las esperanzas políticas de toda una generación americana. Pero la Unión Soviética también tiene problemas. A la muerte de Kennedy sigue la destitución de Khrushchev. El estadista ruso había intentado inútilmente aplicar una política de democratización. Estados Unidos se ha convertido en el garante de la libertad en todo el mundo. Los Marines invaden Santo Domingo y aplacan las revueltas en el canal. Paralelamente y en medio de violentos enfrentamientos, al menos 14 colonias francesas, inglesas y belgas, entre ellas Argelia, conquistan su independencia. Es una dura batalla con muchos muertos, entre ellos Patricio Lumumba, expresidente del Congo. Las guerras de liberación nacional están a la orden del día. Al interior de los Estados Unidos tampoco hay paz. Jóvenes negros recorren Estados Unidos ocupando los lugares públicos reservados exclusivamente para blancos.
Los jóvenes agrupados en el movimiento por los derechos civiles son atacados por grupos racistas. Sin embargo, despiertan la simpatía de la generación del 60 que los apoya. El 28 de agosto de 1963, en Washington, se produce una de las manifestaciones más grandes de la historia por los derechos civiles. El líder negro, reverendo Martin Luther King, entrega el famoso discurso "Yo tuve un sueño". Se incuban grandes sueños en los 60, pero también las peores pesadillas. Hay golpes militares en Perú y Venezuela. En este ambiente de injusticia social, pobreza, rebeliones, guerra fría, guerras de liberación nacional y golpes militares, se produce un hecho que marcará no solo a la generación del 60, sino al curso de la historia. A comienzos de 1962, la Iglesia Católica da un paso definitivo al comenzar el mundo y declararse proclive a los cambios, con celeridad, pero en forma pacífica. Cuando el Papa Juan XXIII convocó al concilio, que sorprendió mucho a cierta jerarquía de la Iglesia romana, le preguntaron muy asustado: Santo Padre, ¿pero qué es lo que pretende usted con el concilio? Y la respuesta del Papa fue levantarse de su escritorio, ir a la ventana y abrió la ventana del Vaticano, aire fresco en la Iglesia. La Iglesia es un actor muy importante en el Chile de comienzo de los 60, porque efectivamente la Iglesia chilena probablemente es la más activa y la primera de las iglesias latinoamericanas que se hace parte del concilio y de su espíritu. El elemento del concilio que llegó primero y que golpeó de un modo más directo a la opinión pública, especialmente católica, fue la parte litúrgica. Eso significó cambiar el idioma. La Iglesia se estaba hablando un idioma que ya no entendía nadie. Desde la Iglesia, la misa se decía de cara a la pared, contra el pueblo, de espalda a la gente. No tiene ningún sentido. Entonces, démonos vuelta al altar y es una mesa, es un banquete, celebrémoslo juntos. Los sacerdotes andaban vestidos con sotana, que era el traje que usaban los monjes y mucha gente en la Edad Media, pero no tiene ningún sentido si los sacerdotes no están tan separados del mundo que tengan que estar vestidos con ropajes especiales. Así que desde entonces nos quitamos la sotana con la gente común y corriente, porque queremos estar cerca, como estuvo Jesucristo, cerca del pueblo, de todo, de los ricos y los pobres, de izquierda y derecha. Esto significó que las mesas cada uno las hacía como quería. Unos andaban vestidos, ponían las casullas y los atuendos tradicionales, otros no. Algunas iglesias empezaron a dar vuelta a los altares, como lo vemos hoy día. Los sacerdotes, antes no estaba acostumbrado a que la misa era todo absolutamente reglado desde misa. Entonces los mismos sacerdotes empezaron a hacer improvisaciones, otros llegaron más lejos, decían algunos, yo me acuerdo, y hasta comienzo de los 70, haberlos visto decir misa con pan, esto que comemos todos los días, digamos, ¿no? Comenzaron a improvisar, inventar por su cuenta nuevas oraciones, suprimir o adicionar ritos que no están previstos en la liturgia, vestirse de cualquier modo en la celebración de la Eucaristía, utilizazos o de ornamentos sagrados. Todo eso no puede girarse a la cuenta del concilio. Está expresamente desautorizado y reprobado en su letra y en su espíritu. Yo sentía que la iglesia se acercaba a mi vida y había sentido siempre una iglesia muy lejana a mi vida. La iglesia de las monjas, la iglesia de los curas, era una iglesia lejana. Se hacía más humana, más encarnada y más cercana. Así que había tendencia de gente de iglesia más unida a los pobres, de una iglesia mucho más abierta al diálogo, de una iglesia mucho más comunitaria. Y había otros que preferían una iglesia más segura, no tan aventurada en lo inseguro, una iglesia más jerárquica, de la obediencia a la autoridad. El concilio fue interpretado por muchos religiosos como una de la época. Y eso llevó a predicar directamente la herejía, ¿no? Y la Iglesia Católica, la acción
católica se confundió con la acción sociológica, para no decir socialista. Como vemos, hay distintas interpretaciones. Lo claro es que el Concilio Vaticano II generó grandes cambios al interior de la Iglesia Católica. Sacerdotes que hacían clases en colegios católicos tradicionales cambian la enseñanza. Otros se van a vivir cerca del pueblo. Se discute el rol social de la Iglesia. Incluso se llega a discutir el celibato. Hubo colegios como los padres franceses, Sagrados Corazones, en que muchos sacerdotes dijeron explícitamente que no consideraban que la misión de ellos fuera educar a los hijos de las clases adineradas, sino educar o ayudar a los pobres, y dejaron de lado esta misión pedagógica. Otros reenfocaron esta misión. Los que educaban a las personas que después iban a formar los contingentes políticos de la derecha tradicional, pasaron a enfocar su enseñanza en un sentido más izquierdizante, y fueron los que educaron a generaciones de personas que tuvieron después posiciones de izquierda, siendo personas de buena situación económica y social. De ahí surgió un gran núcleo de gente de clase alta que era de izquierda. Todo esto fue consecuencia de un cambio profundo en la Iglesia Católica, y que yo diría obedeció a la situación general del mundo que estaba acogiendo en esos años al socialismo como una opción válida de solución de los problemas de los países. Yo perdí la fe, por ejemplo, en ese tiempo. La perdí en el colegio, cuando vi que los mismos profesores que a uno le habían enseñado religión empezaban a hablar de otra cosa y a tratar de embarcarlo políticamente a uno. La Iglesia empieza a incentivar a los jóvenes a que tomen un papel activo en la vida política del país, y para consecuencia, aún los que no éramos directamente católicos, yo no lo era, por ejemplo, teniendo una formación cristiana, uno rápidamente entraba en contacto con una gran cantidad de maestros, de formadores, que en distintas especialidades de las ciencias sociales ayudaron a dar una visión más amplia a los jóvenes universitarios de esa época. Yo no sé en cuánto podría decirse que la Iglesia coincidió. Yo creo que tiene que haber influido mucho, porque la Iglesia es un poder moral muy grande en el mundo. Entonces, que la Iglesia esté tan de renovación profunda, abierta a los cambios, mirando al futuro, animando a tomar las cosas en sus manos, tiene que haber ayudado mucho, y tiene que haber invitado a los cristianos también a hacer política exigente, a buscar caminos nuevos en la economía, buscar caminos culturales nuevos. Tiene que haber influido mucho. Estos cambios en la Iglesia repercuten especialmente en los jóvenes, al mundo, y comprometerse con los problemas de los pobres. El terremoto es la primera oportunidad de hacerlo para esta generación. Miles de estudiantes acuden a auxiliar a los damnificados. Es el primer contacto con la justicia social y la solidaridad. Yo iba a la Universidad de Tacualto y traje sastre todos los días durante 5 años. Recuerdo que nos tocó en la campaña que se hizo para el terremoto del año 61, colectando cosas, separando cosas, y trabajábamos todos juntos con los jóvenes, con una gran cadena de solidaridad impresionante. Los jóvenes colaboran en construcción de caminos, en construcción de canchas de fútbol, en construcción de clínicas. Van estudiantes de medicina y nos colaboran en primeros auxilios. Vale decir, es excelente el ensamble entre mundo vecino y estudiantes de las universidades a través de estos trabajos de verano. Si bien es cierto, en esos tiempos empezó a despertarse como el énfasis político a través especialmente de los jóvenes que pertenecían a la democracia cristiana, y a sentir las efervescencias de la política ya más radical, más de cambio. Creo que no fue un periodo de demasiada agresividad, ni violencia, ni nada parecido como se vio en años después en la universidad. Hacia 1964, la gran mayoría exige cambios. No, el país entero se debate entre dos revoluciones, la revolución en libertad y la revolución socialista. Buscábamos una sociedad inspirada en valores más cristianos, más abierta, más justa, en la cual la riqueza, los bienes, las oportunidades se distribuyeran mucho mejor, y a eso lo llamábamos revolución en libertad, y por algunas variables también el marxismo, aunque uno discrepe de la forma,
buscaba una sociedad nueva, sin clases, más justa, más igual. De lo que ocurre hoy día en que se observa una gran apatía y desinterés y casi desprecio de las generaciones jóvenes por la política, en ese tiempo la política era capaz de motivar. O se tenía un gran afecto por las ideas socialistas o se tenía un gran afecto por las ideas cristianas, porque eran los dos canales movilizadores del cambio social desde el punto de vista de cada una de esas tendencias. La mayoría del país pide cambios. Y son los jóvenes los principales propulsores de esta rebelión social. La juventud rebelde de los 60 toma conciencia de sus fuerzas y se dispone a protagonizar los cambios que el mundo pide. Encontrémonos la próxima semana para continuar con esta historia.